Bienvenidos a Rompemitos, un espacio donde ponemos a prueba los mitos y creencias de la actualidad. Hoy investigamos el Código Da Vinci. La novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, y su éxito en el cine, tuvo un gran impacto en la sociedad. Fue descrito como una sensación mundial. No solo fue un éxito de ventas, sino que además hizo mella en el pensamiento popular, cambió la opinión de muchos sobre la Biblia. El teólogo Dr. Edwin Luther declaró: "El Código Da Vinci es el más serio ataque en contra del cristianismo que yo haya podido ver nunca". Así es, personas que antes eran creyentes, ahora me han dicho: ¿y el Código Da Vinci qué? ¿Por qué escondieron los otros evangelios? ¿Por qué no nos contaron la verdad? Muchos han encontrado en esto la excusa perfecta para tener una actitud de rebeldía y dejar de creer en la Biblia. Quizá tú mismo hayas sentido también que tu fe se sacude. ¿Y qué plantea esta novela? Nos dice que Jesús estaba casado con María Magdalena y que el propio Jesús la nombró a ella su sucesora para dirigir la iglesia. Pero el apóstol Pedro la apartó, la marginó y él se puso al frente. Ella tuvo un hijo de Jesús y la estirpe santa continuó hasta hoy. Nos propone que hay que seguir los evangelios gnósticos. Dicen que estos libros fueron escondidos por el clero y que los evangelios de la Biblia son falsos. Según ellos, esos evangelios gnósticos enseñan que Jesucristo no era Dios, que era solamente un hombre, un maestro divino. Afirman que en la iglesia primitiva nadie creía que Jesús fuera Dios. Dicen que la iglesia lo aceptó mucho más tarde y por la fuerza. Ellos dicen que fue por imposición del emperador Constantino en el Concilio de Nicea en el siglo IV. Afirman que Jesús estaba casado, con argumentos interesantes. Por ejemplo, un rabino judío debía estar casado, era una norma. Esto es cierto, todo judío honorable debía casarse. Por tanto, concluyen que Jesús tenía que estar casado seguro. Pero eso es falso, porque había muchas excepciones. El apóstol Pablo era un rabino fariseo, era un líder importante y era soltero. Los esenios también eran solteros. Los esenios eran religiosos judíos que vivían apartados en comunidades. Tenían una vida religiosa muy elevada y eran solteros. Y además, Jesús no era un rabino cualquiera. Jesús toma el relevo de Juan el Bautista, profeta, líder, y era soltero. Juan el Bautista era amado y seguido por el pueblo, y no estaba casado. Jesús tomó su relevo y también fue soltero. Según el Código Da Vinci, María Magdalena es el Santo Grial, la copa sagrada que contiene la sangre de Cristo. Al quedar embarazada de Jesús, ella es la copa que recibe la sangre de Cristo, su descendencia. El Santo Grial es una leyenda celta, la copa que da la inmortalidad al que beba de ella. Pero el Santo Grial nunca existió en realidad. Es solo un tema mitológico de novelas y leyendas. Leonardo da Vinci pintó el mural La Última Cena, una de las obras más famosas del mundo. En la ficción del Código Da Vinci se dice que Leonardo es un líder de la religión de María Magdalena y que en esta pintura nos está dando pistas. Según ellos, el que está sentado a la derecha de Jesús no es Juan, sino que es la figura femenina, María Magdalena. Y la geometría en el cuadro estaría dándole a ella una posición igual a la de Jesús, para indicar su importancia religiosa. Además,
formando una V entre los dos, símbolo de la feminidad, símbolo de la copa, del Santo Grial. Pero mira el cuadro y dime qué ves realmente allí. Dime si no estás viendo una figura central más grande, destacada intencionalmente, la figura de Jesús, enmarcada por la ventana de atrás, resaltada por las líneas de la arquitectura. Todos los expertos en pintura renacentista afirman que en el Renacimiento al apóstol Juan lo pintaban así, joven, de maneras afeminadas y con larga cabellera, como costumbre para representar a los adolescentes. No es María Magdalena, es el joven Juan. También señalan la figura de Jesús como figura central. Todo lo demás gira en torno a él. Dan Brown escribe en su novela que los evangelios gnósticos nos describen a un Jesús humano, que no es Dios. Esto es muy grave por las consecuencias que tiene. Si Jesús no era Dios ni hijo de Dios y no resucitó, entonces toda la enseñanza de la Biblia sería mentira. Los evangelios gnósticos son 13 libros escritos en el siglo III y IV en Egipto. No tienen valor porque sus autores nunca conocieron a Jesús, son más tardíos. Los evangelios gnósticos fueron escritos entre 200 y 300 años más tarde que los 4 evangelios que están en la Biblia. Muchos años habían pasado y ya se habían formado sectas con creencias extrañas. Una de ellas eran los cristianos gnósticos, que al escribir sus libros incluyeron las creencias particulares de aquella secta en Egipto. Pero, ¿qué es lo que creían los cristianos del primer siglo? Los primeros cristianos creían que Jesús es el Hijo de Dios, como lo afirman en los Evangelios. Respondiendo Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y también en las cartas: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo». Ellos predicaban que Jesús era el Hijo de Dios. Nunca tuvieron dudas sobre eso. Hablan de Jesús diciendo: siendo en forma de Dios, no se aferró al hecho de que era igual a Dios. Los apóstoles lo dejaron escrito. Marcos empieza así su evangelio: Jesucristo, Hijo de Dios. Los discípulos habían tenido que discutir con los fariseos y sacerdotes judíos sobre la divinidad de Jesús. Tuvieron que argumentar con las Escrituras y a riesgo de su vida defendieron su fe firme. Dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, que Juan ya empieza su evangelio dejando claro que Jesús es Dios. Esto creían los primeros cristianos. Las cartas de Pablo se escribieron antes de que pasaran 40 años de la muerte de Jesús. Lo sabemos porque en esas cartas se habla del templo y de Jerusalén. Esto significa que se escribieron antes de la destrucción del templo por parte del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Lo mismo sucede con el libro de los Hechos de los Apóstoles. La faceta humana y la faceta divina de Jesús están bien claras en los escritos de los apóstoles. Y esto solo unos años después de la muerte de Jesús, cuando hay miles de testigos que podrían protestar si se enseñase algo falso. Todos los testigos de la predicación de Jesús estaban ahí presentes todavía. Hechos 1:1 dice que cuando se escribieron los Hechos de los Apóstoles, ya se había escrito antes el Evangelio de Lucas y otros evangelios, mientras que los evangelios gnósticos se escribieron 3 siglos después y solo nos sirven para saber qué es lo que creía una secta que estaba en Egipto 300 años después de los apóstoles.
La novela de ficción El Código da Vinci dice que en los evangelios gnósticos Jesús estaba casado, pero la verdad es que en los evangelios gnósticos no se dice por ninguna parte que Jesús estuviera casado. Dan Brown menciona también los escritos del Mar Muerto, la biblioteca de los esenios, pero en los escritos del Mar Muerto tampoco se menciona para nada que Jesús estuviera casado y tampoco se menciona a María Magdalena. Al final, todo fue una invención de Dan Brown. No olvidemos que se trata de una novela de ficción. El Concilio de Nicea reunió a los obispos de la cristiandad en el siglo IV, año 325 después de Cristo. Llegaron desde muy diferentes países y redactaron un credo en el que estaban todos de acuerdo. Y Dan Brown lo presenta en su ficción como si hubiesen raptado el verdadero evangelio. Dicen que se impuso por la fuerza un evangelio falso, diferente al original. ¿Qué hay de cierto en todo esto? El Concilio de Nicea no impuso que Jesús fuera soltero y que fuera divino. Más bien lo impone la Biblia. Isaías 53, versículo 8, afirma que el Mesías no tendría hijos porque le matarían. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y qué hay de los evangelios? ¿Realmente el Concilio de Nicea prohibió los evangelios verdaderos para autorizar solo los falsos? ¿O fue justo al revés? Esta es una gran pregunta. ¿Tenemos la respuesta? Sí, la tenemos. Justino Mártir, un intelectual cristiano, en el 150 se refiere a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice que son inspirados, que eran los del canon divino. Por lo tanto, antes del año 150, la Iglesia ya tenía el canon establecido con los 4 evangelios que tenemos hoy en la Biblia. En el 170, Taciano escribió el Diatésaron, que es una armonía de los 4 evangelios, y no se menciona ningún otro. Ya para el año 170 aparece el fragmento muratoriano. Es la primera lista de los libros conocidos como canónicos. En el año 180, Ireneo escribió que los 4 evangelios son la columna o son las columnas de la verdad. Y dijo que eran los 4 reconocidos por la Iglesia. Incluso los mencionó por sus nombres: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esto demuestra que antes del 180 ya había un canon establecido y aceptado. Hay un gran estudio de la Biblia a lo largo de la historia. Se llama el Cambridge History of the Bible. Tiene 4 tomos y allí los mejores expertos analizan cómo se formó el canon de la Biblia. Esta obra no menciona a Constantino, porque Constantino no tuvo nada que ver en la formación de la Biblia. Los cristianos se habían puesto de acuerdo acerca del canon bíblico 150 años antes de Constantino. Pasaron los siglos y se escribieron otros libros que recogían tradiciones. Se les llama evangelios apócrifos, que significa evangelios falsos. Por ejemplo, los evangelios de la infancia de Jesús cuentan que cuando Jesús era niño, otro niño le hizo la zancadilla y le hizo caer al suelo. Entonces Jesús le lanzó una mirada intensa y el otro niño cayó muerto. Cuentan que Jesús hacía pajaritos de barro y cuando les soplaba salían volando. En la Edad Media creció la devoción a María, Madre de Jesús. Algunos la tenían tan divinizada que les molestaba la idea de que tuviera un parto físico, con dolor, con sangre, etc. Así que escribieron un evangelio apócrifo, donde cuentan que María quedó envuelta en una luz intensa
y cuando esa luz desapareció, ahí estaba ya el bebé Jesús. Los evangelios apócrifos no es que la autoridad los descartara, es que se descartan ellos mismos por su naturaleza y por haberse escrito siglos después. Además, los evangelios gnósticos no van en la dirección que dice Dan Brown. Al contrario, tienen la ideología contraria, son de un machismo desesperante. Veamos un ejemplo del Evangelio de Tomás. Simón Pedro les dijo: «Haz que María nos abandone, porque las féminas no merecen vivir». Jesús respondió: «Miren, la guiaré para que sea hombre, y así ella también se convertirá en un espíritu viviente semejante a ustedes que son hombres, pues cada mujer que se vuelva hombre podrá entrar en el reino del cielo». Así, en vez de exaltar la feminidad, la considera una maldición. Dice que ella debe convertirse en un hombre si quiere entrar en el reino de los cielos. Totalmente absurdo y anticristiano. Así son los evangelios apócrifos, y por eso nunca fueron aceptados como verdaderos. Tanto en la forma como en el contenido, vemos que estos evangelios apócrifos no tienen nada que ver con los 4 evangelios de la Biblia. Los primeros cristianos tuvieron claro cuáles eran los evangelios auténticos desde el primer momento. Eso no lo decidió el Concilio de Nicea, porque ya lo habían decidido los primeros cristianos mucho antes. En el Concilio de Nicea hubo un disidente. Arrio decía que Jesús no era Dios. De 318 obispos, solo 2 apoyaban a Arrio. Estaba presente el emperador Constantino. Por fortuna, todo está bien registrado. Las sesiones quedaron escritas porque había cientos de intelectuales y secretarios ahí. Había más de 1000 personas en la sala. Cada obispo podía ser acompañado por 5 ayudantes. Es decir, que 318 obispos o dirigentes de iglesia reunían a más de 1000 personas en el enorme palacio de verano del emperador allí en Turquía, en la ciudad de Nicea. Ahí estuvieron estudiando el tema de la divinidad de Cristo durante un mes. Después de 29 días concretamente, quedaron todos de acuerdo, excepto 2 obispos egipcios que apoyaban a Arrio y no quisieron firmar el credo de toda la cristiandad que reconocía la divinidad de Cristo. Es decir, que de 318 obispos, solo 2 apoyaban a Arrio, mientras que los otros 316 obispos sí creían en el Jesús divino y creían en los 4 evangelios canónicos. No es un resultado muy reñido, ¿verdad? No es un resultado discutible como afirma el Código da Vinci. Nuevamente, Dan Brown se lo inventó. En la ficción de Dan Brown se afirma que la descendencia de Jesús es la dinastía de los reyes merovingios de Francia y que este linaje de Jesús continuó y organizó el Priorato de Sion, que perdura hasta hoy. Una sociedad secreta liderada por los grandes intelectuales de cada época, como Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, etc. Y esto ya es el colmo, porque fuera de esta novela, el Priorato de Sion no existe. Fue una invención de un tal Plantard. Pierre Plantard, francés, hijo de un conserje, pero muy ambicioso y sin escrúpulos. Cuando Francia fue invadida por la Alemania de Hitler, él se hizo pronazi y prosperó. Tratando de escalar puestos en la política, se inventó una historia que no existía. Inventó el Priorato de Sion. Dijo que era la estirpe de los sucesores de Jesucristo, que él era sucesor directo de Cristo y que eso le daba derecho al trono de Francia. Quería que los nazis le nombraran gobernante de Francia. En 1993, Plantard confesó su fraude ante un juez. No le salió bien, pero ya se había creado una leyenda. Dan Brown tomó esta fantasía de Plantard y la amplificó. Escribió en su novela que los grandes genios de la historia han sido miembros del Priorato de Sion.
Personajes célebres como Isaac Newton, Benjamin Franklin, Botticelli, Leonardo da Vinci, Víctor Hugo, serían ahora los líderes de esa iglesia verdadera que habría fundado María Magdalena. Dan Brown toma la leyenda celta del Santo Grial y lo llena con muchas otras leyendas. La fantasía de ver a María Magdalena en el cuadro de la Última Cena, la fantasía del matrimonio de Jesús y su descendencia santa, la mentira de que otros manuscritos son los verdaderos evangelios, su versión falsa del Concilio de Nicea manipulando la Biblia, la fantasía de que el emperador les obligó a creer en la divinidad de Jesús, la mentira de Plantard que se inventó el priorato de Sion, y lo mezcla todo bien. ¿Y qué es lo que sale? Una novela de fantasía. ¿Debemos creerla? Es como creer en los superhéroes de las películas. ¿Te imaginas que alguien creyera que es verdad lo que se ve en las películas de superhéroes? Y que creyera que Superman va volando por ahí. ¿Qué le dirías? Le diríamos que es una película, es una ficción. El Código da Vinci es esto mismo, es una ficción, una fantasía, pero algunos creen que es verdad. Por todo esto, el mito del Código da Vinci lo declaramos roto. Esta novela de Dan Brown resulta agradable a muchos porque les anima a despreciar la Biblia y así seguir sus propias inclinaciones. El Código da Vinci afirma ser una novela de fantasía. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. ¿En cuál de los dos libros pondrás tu confianza? La decisión es tuya. Nos veremos en el próximo vídeo de Rompemitos. Hasta pronto. Si quieres conocer más sobre el espiritismo y lo que dice la Biblia sobre el alma, el contacto con los muertos o la magia blanca, entre otras cosas, te dejamos en la descripción 2 enlaces. Uno para descargar material interesante sobre este tema y otro donde podrás solicitar el libro El conflicto de los siglos, que en sus últimos capítulos trata sobre esto.